¿Tienes una Biblia? I want to invite you to Quiero turn invitarles to a the book of buscar Ephesians. el libro de Efesios, la Chapter carta 5. de Efesios, capítulo 5. We'll be in Ephesians Vamos a 5, estar en verses Efesios 15 5, los through versículos 17. 15 al 17. Now the Bible frequently uses the word walk. Frecuentemente la Biblia usa la palabra caminar para describir cómo vive The word alguien. walk describes La the palabra manner caminar describe of la a person's manera de una vida de alguien. And I think that's how we use the Y word as yo creo well. que es la manera que nosotros estamos instance, usando la palabra también. If I was to ask you, Por Antonio, ejemplo, si yo estaba preguntándoles, how is your walk ¿cómo going? cómo va tu caminar? You would know I wasn't talking about the Vas stride a of your gait. entender que no está hablando de la velocidad ni tamaño de sus pasos. I wasn't asking Yo how you no walk estaba with your left preguntando foot and your cómo right está foot. caminando con su pie izquierdo o su pie You would derecho. assume that I was Va a asking asumir que yo estoy preguntando practice of acerca your de la life. práctica de tu vida. So according to the Entonces, de Bible, acuerdo con la Biblia, your walk tu caminar is the way es that la you manera conduct que tú yourself estás conduciendo on su the vida path aquí en that la God has senda laid out que for Dios you ha dado a in His ti Word. en su palabra. Now there are numerous Hay statements in the New numerosas Testament declaraciones that tell en el us Nuevo Testamento que how hablan we de are cómo to walk. debemos caminar. that out of all of the Pero books of the entre Bible, todos los libros de The la book of Biblia, Ephesians la carta a los talks Efesios about habla how we are to walk. cómo debemos than any caminar other más book. que todos los otros libros y Now the cartas. structure of La the letter to the estructura Ephesians is a la carta a los very Efesios significant. es muy importante. If you're familiar with the Si book, tiene familiaridad con la in the carta, first 3 vas a ver chapters, que en los primeros 3 Paul capítulos, describes Pablo está who we describiendo are in quiénes Christ somos en on the Cristo basis por la base of what de, God has done. de lo que Dios ha hecho. And it's a powerful Y es 3 chapters. son 3 capítulos It muy talks about all poderosos that God has que done hablan to de make todo lo us que Dios ha new hecho para creatures in hacernos Christ. nuevas criaturas en Cristo. Then when we get Y to chapter después, 4, cuando llegamos al capítulo and chapter 4 5, and y chapter capítulo 6, 6, Paul connects Pablo the empieza a gospel conectar el to the most evangelio routine aspects con of los life. aspectos más rutinarios de la And vida. then Y details para dar what we detalle are to do lo que debemos because of hacer what God has done. a la luz de lo que Dios ha hecho. So in the first 3 chapters, Entonces, we los see primeros what 3 God has capítulos done podemos for ver lo us. que Dios ha hecho por And in the nosotros. last Y 3 en los chapters, últimos 3 capítulos podemos see ver what we are lo to que do for debemos God. nosotros hacer por Dios. And Paul does this by Entonces, describing the Pablo walk hace of a esto por believer. describir el caminar del And creyente he does this Y in hace 5 significant en 5 sections. secciones significantes. The first section En la starts in primera chapter 4. sección, que empieza en capítulo 4, It covers the first cubre 16 los verses. primeros 16 versículos. And Paul Y begins this Pablo section empieza by esta saying, sección diciendo, walk in a que manner worthy of the calling to which you have been viven called. o anden en una manera digna de la vocación que han sido llamados. The word worthy La palabra refers digna to what is consistent está with, refiriendo a lo que es consistente con, what is in keeping with something else. lo que es de acuerdo con otra cosa. The picture is of a La balancing imagen scale. es de una balanza de equilibrio In a balancing scale, para que la báscula, the weight on one side el peso de un lado, needs to be necesita equal estar igual to the weight on the other al side, peso del otro lado, so that the two become para consistent. que los dos están consistentes. And what Paul is Y lo que saying Pablo with the está word diciendo worthy con la palabra is digna that the way es we que la live manera for que Christ vivimos por Cristo is to debe correspond corresponder with who we con are in quien Christ. somos en Cristo. In other words, En otras what palabras, we do lo que practically hacemos is to prácticamente be debe consistent. ser consistente with who we con are quienes positionally. somos That's posicionalmente. the first section. Esa es la primera sección de la carta. The second La segunda section sección covers chapter 4, cubre verse 17. capítulo 4, versículo Through the rest 17 of hasta chapter al 4. final del capítulo 4. And Paul begins Y this Pablo section empieza by esa saying sección por that we diciendo are to que debemos not walk
as que, unbelievers. que no debemos caminar como los que son In other words, our incrédulos. lives En are otras to be palabras, different. nuestras vidas deben estar diferentes. We are not the same No as somos those who don't iguales que know los que no Christ. conocen a Cristo. Paul says there are Pablo está certain diciendo things que hay that we ciertas cosas put off, que debemos exponer, and there are debemos certain things that we put on. despojar, y también ciertas cosas que And he debemos describes poner, those things despojar y all the way poner, through y verse describe las cosas hasta That's the second section. hasta el versículo 32. Esa es la sección número 2 de la carta. In the third section, En la sección número begins 3, in chapter que 5, empieza en capítulo and it 5 goes through verse 7. y va versículo 1 hasta versículo Here, 7. Paul instructs Aquí believers Pablo está instruyendo a los creyentes que deben caminar en amor como Cristo nos amó. and he describes Y él this kind of describe love este tipo as a de love vida that's sacrificial como una and vida que es pure sacrificial and holy y and selfless. pura y autosacrificial, We are que walk like Christ. no egoísta. Debemos caminar como That's Cristo. the third Esa es section. la tercera sección de la carta. In the fourth section, En la sección número begins 4, in verse 8 que and goes empieza through verse versículo 14. 8 hasta versículo 14 de Paul capítulo instructs 5. believers to walk as children Pablo of está light. instruyendo a los creyentes que deben caminar como los hijos de la You luz. see, because we are no longer in Entiende darkness, que ¿por qué no somos ahora en la oscuridad, en las tinieblas? No debemos tomar una parte de las tinieblas, las obras de las tinieblas. Opuesto, nuestras vidas deben exponer las obras de las tinieblas. Y todo eso nos llega a ver la parte de donde vamos a enfocar en capítulo de la sección 5 que habla de caminando en sabiduría. this is actually the longest of the 5 sections about how De we las are 5 walk. secciones, esto es lo más largo de cómo debemos caminar. Begins in chapter 5, Empieza en verse capítulo 15, 5, versículo and 15, it goes all the way to chapter 6, hasta verse capítulo 9. 6, versículo 9. Paul introduces walking in wisdom in Pablo verses está 15 introduciendo through cómo 17. caminar en sabiduría en los versículos 15 al then in 17, the rest y of the después en el resto de esta sección He shows what él this looks empieza a like mostrar cómo se ve in the church, en la iglesia, in the home, en la casa and in the y workplace. también donde trabajamos. I wish we had time to cover Pues all of ojalá this. fuera posible cubrir toda But esta this sección, pero ahora en We're este going to tarde just look at verses solamente 15 vamos a ver versículo through 15 17. hasta versículo 17. Let's read these verses. Entonces and then vamos a look leer at los what a versículos y walk después for a ver believer looks cómo like. es el caminar del creyente. Efesios 5, 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado como anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. These verses describe Esos the wise versículos walk of a describen believer. cómo es el caminar sabio del creyente. They call us to live with Están intentionality, llamándonos de vivir con una intencionalidad, de vivir con propósito, to live in a way de that's vivir en una distinct manera from que the es world, distinta que el mundo to live vive, in a way that o vivir en reflects una manera que biblical refleja la sabiduría bíblica in practical y and discernible ways. en maneras muy prácticos y discernibles. So the question is, Entonces la pregunta para what nosotros does es, that look like? ¿cómo se ve algo así? According to these De verses, acuerdo con estos there versículos. are at least 3 things Por lo menos involved. hay 3 cosas que debemos What are notar. Number 1, Primeramente, walking in wisdom involves el living caminar en distinctively. sabiduría implica vivir en una manera distinta. Now in verse 15, Ahora en versículo 15, Paul gives an Pablo authoritative está dando instruction. una instrucción autoritativa. He says, look Él carefully dice, then how you por walk. tanto, tengan Not cuidado as como unwise, anden, but as no wise. como insensatos, sino como sabios. Now this instruction Ahora esta instrucción is intended for the church fue entendido corporately, para la congregación corporalmente de la because the iglesia. you that
Paul porque uses esta is frase plural. que uso es plural, ustedes. So this isn't just Entonces speaking esto to you no as an es solamente individual. algo hablando a ti como This is un speaking to creyente you as a individual, church family. está hablando de la familia, de la iglesia. Now the reason Paul is so Y concerned la razón about que how Pablo está believers walk preocupado tanto de cómo los creyentes están caminando es porque la reputación del evangelio is tied está atada con nuestra conducta. In other words, En how otras we live palabras, in the Pablo, world cómo vivimos en el mundo is essential es esencial to Christ's para mission in la the world. misión de Cristo en el You mundo. see a church that's holy, ¿Entiende? Una iglesia que es santa reflects va a Jesus reflejar a Jesucristo. and that church Y accentuates la iglesia the power va of the gospel. a acentuar el poder del evangelio. But a church that's Pero una defiled, iglesia que es a corrupta, church where sin la is iglesia present, donde hay pecado That presente, church marginalizes esta iglesia va a marginar and obscures el evangelio, va the power a of the hacer gospel. oscuro el poder del So evangelio. Paul is urging Entonces believers Pablo está urgiendo a los creyentes de caminar en tal that manera adorns the que gospel adorna el evangelio by our lives por medio de nuestras and vidas that reflects y Jesus que Christ refleja a Jesucristo to a watching al world. mundo alrededor que está viendo nosotros. Now, if the church of Jesus Entonces ahora, Christ como la iglesia de is going to Jesucristo, reach people with the si la gospel, iglesia de Jesucristo va a alcanzar a las personas living con el evangelio, distinctive lives viviendo vidas que son distintas, that reflect the que gospel refleja el is evangelio, essential. es esencial. And so Paul stresses that Entonces everyone Pablo in the está church estresando, está enfatizando must que look todos los que carefully están en at la how they iglesia walk. deben mirar cuidadosamente de unwise, cómo están caminando, but as no wise. como insensatos, pero como sabios. Now notice that in Entonces this nota corporate que aquí en instruction, esta instrucción Paul corporal, lays out two Pablo está requirements. diciendo dos requisitos. First, Primeramente, living distinctively vivir en una manera distinta requires that we are requiere discerning que in what we mostramos do. discernimiento en lo que Now hacemos. Paul begins by Entonces Pablo calling us to empieza look carefully at how we llamándonos live. a analizarnos y evaluarnos cuidadosamente en cómo estamos viviendo. In Greek, the word look means En la to palabra beware. griego usa una frase que es To be alert. miden con cuidado, To de be estar attentive. alerta, de ser atentiva, And what we are to be attentive to de atender bien is how we walk. cómo caminamos. Now, this is more than just Entonces, noticing esto what es you más are que doing. notar lo que estamos haciendo, It is giving es careful de dar attention atención to what you cuidadosa are doing. a cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo. Because the word look is La modified by the palabra word carefully. mida, aunque no está en el texto, algunos está incluido en By the este way, tengan cuidado this is y the está same word modificado. Esa es la misma that is palabra used in aún Matthew que 2:8. fue usado en Mateo 2:8. If you remember when Si Herod recuerda cuando Herodes sent the Magi mandó to los sabios a Belén, he said, go search él decía, diligently. vayan y busquen con Same diligencia word al for niño. the Esa es la child. misma palabra que está usado aquí. So we're to give Entonces deliberate and debemos- diligent attention. Debemos dar atención con diligencia a nuestra forma de caminar. We are called to Estamos exercise llamados de careful ejercitar discernment. discernimiento cuidadoso. Now this is not unique Este here. no es única We aquí. find this all throughout the Podemos New ver en Testament. todo el Nuevo Testamento lo mismo. For instance, Por ejemplo, in Acts en Hechos 20 y 20:28, 28, Paul said to the Pablo same dice elders a of los this church, ancianos de la misma iglesia He de said, Éfeso, "Pay careful decía, attention tengan to cuidado de yourselves and sí to the flock." mismos y de toda la congregación. 1 Corinthians 1 Corintios 16:13 16, it 13 says, be watchful, dice, estén alerta, stand firm in the faith. permanecen firmes en la fe. In Galatians En 6:1, Gálatas 6:1 Paul says, dice, "Keep watch mira over a ti mismo, lest you too be no tempted." sé que tú también seas tentado. Paul told Timothy, Él decía a Timoteo, 1 Timothy 1 4:16, Timoteo 4:16, keep close ten watch on cuidado de yourself. ti mismo. But notice Pero that nota que en in Efesios Ephesians 5:15, 5:15, Paul says, look Pablo carefully dice, then at por how you walk. tanto tengan cuidado, por tanto tengan cuidado. The Como word habla. then is intended to point La us frase back por tanto to the tiene la instructions that intención has a just been given. apuntarnos a las instrucciones que ya decía So what Paul is anteriormente. saying is, Entonces lo que Pablo está We are to diciendo be es que intentionally
and debemos diligently con and diligencia carefully y con alert intencionalidad to how we live. estar alerta de tener cuidado en cómo In estamos light of viviendo the previous a la 14 luz de los versículos, de los 13 versículos anteriores. So verses 1 through Entonces, de los 14 versículos 1 al 14, Influence. hay tiene we una walk. influencia sobre cómo caminamos. they tell us Están diciéndonos what we are to make sure que- that our lives reflect. lo que debemos estar cuidando que nuestras vidas están reflejando. So what did Paul teach in Entonces, those verses? ¿cuál fue que Pablo está enseñando en los versículos I'm so anteriores? glad you asked. Qué bueno que preguntaste. In verses 1 and 2, Entonces, los versículos 1 al 2, Paul says we are to be él imitators of estaba God. diciendo que debemos ser imitadores de Dios Specifically, he says we are to walk como in sus love. hijos amados, que Just as específicamente Christ loved debemos and gave caminar himself en up amor for de la us. misma manera que Cristo nos amó y dio su vida en rescate por So think with nosotros. me for a moment. Entonces piensen por un momento conmigo. I'm to Si look yo carefully how I debemos walk. mirar cuidadosamente cómo estoy caminando, It requires requiere that I make sure que my life estoy tomando cuenta reflects Jesus' para life asegurar que mi vida está reflejando la vida de and Jesucristo not my own y selfishness. no mi mismo egoísmo. Then, in verses Entonces, 3 en through los 7, versículos 3 al 7, Paul stresses that Pablo things está like enfatizando sexual immorality, que debemos salir de Impurity, impureza y covetousness, inmoralidad that sexual, those are not even to be named de among us. que aún no debe ser nombrado entre Paul nosotros. says we're not even to engage in Dice filthy que no communication. debemos involucrarnos en este tipo de comunicación So cruda. think with me for a Entonces moment. piensen conmigo un momento. If I'm going to look carefully Si at how voy I a walk, mirar cuidadosamente cómo estoy it will caminando, require debe, making sure requiere that que my yo life necesito is tener cuidado, characterized que mi vida by está moral caracterizado por la pureza rather moral than en sensual lugar de desires deseos and expressions sensuales, of sin. expresiones del pecado. Then in verses 3 Y and ahí 8 through 10, después, en los versículos 8 al 10, Paul reminds us that we are no Pablo está longer in recordándonos darkness. que no estamos jamás en las We are tinieblas. children of Ahora light. somos hijos de la luz. And the fruit of Y el that light fruto de la luz is found in all that está is good encontrado en and todo lo que es right bueno y and correcto y true. recto y verdad. So think with me. Entonces piensa conmigo, If I'm going to look carefully si at how voy a I mirar walk, cuidadosamente cómo estoy it caminando, will require that requiere I make sure the que yo fruit estoy of my cuidando life que el fruto de mi is vida good es and right bueno y and recto true. y verdadero. And finally, Y in finalmente, verses 11 en through los 14, versículos 11 al 14, Paul says that Pablo dice rather than que participate en in what lugar de is participar antithetical to en who lo we que está are in Christ, opuesto a quienes Our somos en lives are to be Cristo, a shining nuestras vidas rebuke deben to the ser world. una reprensión brillante al mundo. So think with me for a Pues moment. piensa conmigo un momento. If I'm going to Si look yo voy carefully a at how I walk, examinarme cuidadosamente It a will cómo estoy require caminando, that I make requiere que estoy my cuidando life que is not mi vida being absorbed no está siendo, by the darkness, no se absorbe por las but tinieblas. rather En that my lugar life que shines mi vida está brightly. brillantemente reflejando brillantemente a Jesús. So in verse 15, Entonces el versículo 15, Paul says, "Look cuando carefully Pablo at how dice you que walk." debemos cuidadosamente ver He's cómo saying, estamos caminando, in light of él está everything diciendo I've just written in the first 14 a la luz de verses, todo lo que yo escribió en los primeros 14 you are versículos, to give tú careful debes consideration dar atención cuidadosa, every consideración part of your cuidadosa de todas las partes de tu vida. that you should be Que discerning debes about tener things in your life. discernimiento acerca de las cosas que pasan en tu vida. What should we be concerned about? ¿Cuáles cosas debemos tener preocupado Well, entonces? first of all, your Primeramente, priorities. nuestras prioridades. What's important to you? ¿Cuál es importante para ti? What about your motives? También tus motivos. Why do you do the ¿Por things qué that you hacen do? lo que hacen? What about your desires? También tus Your deseos, affections? tus afecciones, What about your pursuits? tus búsquedas, What about your responses to sus the things that you respuestas encounter? a las cosas que encuentra en la What vida. about the numerous choices you make También throughout the course of the las day? decisiones numerosas que vas a hacer entre todos los días. We are to give careful attention to these Debemos dar things atención cuidadosa because this is what a estas people who are cosas wise porque do.
porque eso es lo que las personas They don't sabias just hacen. drift through life. No están nada más saliendo de una manera They vaga don't just go por with the rumbo de flow. la vida, no están nada más pasando con el They're flujo, careful. pero son They're prudent cuidadosos, tienen They're prudencia, wise son sabios about every part of their life. acerca de todo parte de su vida. Proverbs 15, Proverbios 14, 15 say, 14 y 15 The prudent dice, gives thought to his el steps." simple todo lo cree, pero el prudente So, mide bien brothers and sus sisters, pasos. Entonces, hermanos y hermanas, living distinctively viviendo de una manera distinta requires that you requiere que tú and I y yo are discerning estamos in what we usando do. discernimiento acerca de lo que estamos haciendo. But that's not all. Pero it este no requires. es todo que implique de ser sabio. Secondly, Segundo, living viviendo en una manera requires distinta being different requiere de vivir en una in who manera you are. diferente en cómo somos. After Paul says, look Después que carefully at Pablo how you decía walk, que mide cuidadosamente cómo he camina, says at the end of verse él decía 15, al final del versículo 15, not as no unwise. como insensatos, but as wise. sino como sabios. Now in the context, Ahora en el contexto, the wise los are sabios believers. son creyentes And those y who los are que unwise no son sabios, are los unbelievers. insensatos, necios, son incrédulos. And what Paul is Y doing lo que is Pablo está amplifying diciendo aquí es amplificando el carácter of our lives. de nuestras vidas. And he's Y él está distinguishing haciendo, distingue entre who we are la manera que somos and who unbelievers are. y quiénes son los You incrédulos. see, because of Jesus Christ, Entonces, por causa You de are no Jesucristo, longer who you tú were. no jamás eres como era. you are different. Ahora tú eres diferente. I'm no longer who Yo I no was. soy quien era I'm antes. no longer Ahora, unwise. no, I am now wise. ahora no soy insensato, ahora soy sabio. Now Paul has been making Entonces, this Pablo está contrast haciendo all este throughout this letter. contraste entre toda la carta. If you go back through the book of Ephesians, Si regresamos a ver por medio de toda la carta a los you'll notice Efesios, that Paul va a stated, notar que Pablo ya declaró unbelievers are que separated los from Christ. incrédulos están separados de Unbelievers Cristo. are far off. Ellos están lejos de But Cristo, believers pero have los been brought near. creyentes han sido acercados a Cristo. Unbelievers are Los strangers, incrédulos son extranjeros, but believers pero are members creyentes of the son household of miembros de la God. casa de Dios. Los Unbelievers incrédulos are son sons of disobedience. desobedientes, But hijos de believers desobediencia, are God's pero beloved los children. creyentes son los hijos amados de Unbelievers Dios. are in Los darkness. incrédulos están en las tinieblas, But en la believers oscuridad, are pero children los of light. creyentes son hijos de la luz. And here he says, Y ahora él está unbelievers diciendo, los are incrédulos unwise. son insensatos, But believers pero los creyentes son are wise. sabios. So my friends, listen. Entonces, mis amigos, If you are a escúcheme, si believer, tú eres un creyente, you are tú wise. eres sabio. But the reason you're Pero wise la razón que eres sabio is not because no you're es unusually porque intelligent. tiene una inteligencia inusual. The reason you're La wise razón que tú eres sabio It's because of what es God por lo has que done in Dios your ha life. hecho en tu vida. what God Lo que did for Dios you. ha hecho para ti. And what was that? ¿Y qué era? In Ephesians, we En see Efesios God podemos opened ver our que eyes Cristo abrió nuestros to the ojos reality a of ver Christ la realidad de Cristo and our need for y Him. nuestra necesidad de Cristo. He tells us that He Él nos redeemed dice you. que Él nos, He él, made él- you él His nos own. redimió, gave you Él nos spiritual hace, life. Él te hace tu And He propio changed hijo y your te dio spiritual una identity. vida espiritual y cambió tu identidad So you are espiritual. wise. Entonces tú eres sabio Simply because you're in simplemente Christ. porque eres en Cristo. This is what Paul said Eso es in lo que chapter Pablo 1. decía en capítulo 1. He indicated that Él believers have indicó que los not only creyentes been made no the solamente han recipients of sido redemption los and forgiveness, receptores de la redención y el but they have been perdón, made the recipients pero of también Christ's han wisdom. sido hechos los receptores de la sabiduría de Cristo. Colossians 2:3 En Colosenses 2:3 says that in Christ dice que en Cristo are hidden all the están treasures escondidos of todos los wisdom tesoros de la knowledge. sabiduría y del conocimiento. And Paul says you have Y been Pablo filled with dice Him. que tú estás en Él. So because of your identity in Entonces, Christ, por causa de tu identidad en you Cristo, possess all the tú wisdom that you posees need in toda la Christ. sabiduría que necesitamos en So Cristo. what Paul is Entonces, saying lo back que in Pablo está Ephesians diciendo 5 ahí en Efesios 5 is don't live like es: unbelievers. no debes vivir con los incrédulos. Give your full Y attention dar
dar toda tu atención a vivir como la persona sabia que tú eres. Now, Ahora, as a believer, como creyente, you obviously are to tú grow obviamente in debes wisdom. crecer en so that you sabiduría can apply para que God's puedas word to your aplicar la palabra de Dios en tu vida. But it's only Pero because you know Christ solamente es solamente porque tú conoces a that you are Cristo able to que do tú that. puedes hacerlo. So walking in Entonces, wisdom caminando en involves sabiduría living involucra viviendo en una manera It's being distinta, disciplined de or ser discerning in what you disciplinado, de tener discernimiento And it's sobre being lo que estás different in haciendo who you are. y de ser diferente en quién eres. Now, as we come to verse 16, Ahora, mientras estamos acercando al versículo We see a second 16, truth podemos about ver walking in wisdom. una verdad segunda acerca de caminando Here we en see that sabiduría. walking in Aquí wisdom podemos ver que caminando en la involves sabiduría living involucra viviendo intencionalmente. So the question is, Entonces la pregunta what para nosotros es, specifically does ¿qué a person who is específicamente wise hace una persona sabia? Well, Paul says in verse Entonces 16, Pablo dice, versículo that he's 16, intentional about que es intencional making the best en use of the aprovechando time because bien the days are el evil. tiempo porque los días son malos. This is the main focus Esto of es the el passage. enfoque principal del pasaje. This is what everything Esto is es focused lo on. que todo lo demás tiene su enfoque. Those who are Los wise que son sabios are intentional son intencionales making the acerca best de use of the aprovechar time. bien todo el Because tiempo, the de days usar, hacer el mejor uso del tiempo Now, porque there are los two días things son that are malos. emphasized Entonces aquí in hay this dos verse. cosas que están enfatizadas en este versículo. Notice that there is Nota a personal primeramente que hay una responsibility to live intentionally. responsabilidad personal de vivir intencionalmente. And what is that ¿En responsibility? qué es la responsabilidad? It is to make the Es best use de- of the time. Hacer el mejor uso de tu tiempo. Now understand this. Entiendo eso. Paul is not Pablo talking no está about hablando doing a better job de of hacer organizing una your mejor calendar manera de organizar tu or calendario filling out your schedule. o rellenando tu agenda. You see the word time Entonces, la here palabra tiempo doesn't aquí merely no refer está to the refiriendo minutes, meramente the hours a los in a minutos day. y horas en el día, It's more than that. es más que eso. The word time El refers tiempo, to la palabra seasons. tiempo aquí está hablando de or temporadas o oportunidades. For instance, Por ejemplo, in Galatians 6:9, en Gálatas 6:9, Paul uses Pablo this very usa same word. esta palabra igual and he y says, dice, let us not grow weary in no doing nos good, cansemos en hacer el bien, for in due season pues we will por en reap. su tiempo, if we do not si give no up. nos cansamos, seguiremos. And then he Y says, después dice, in Galatians 6:10, en Gálatas As we 6:10, have así opportunity, que entonces hagamos let us do bien good to everyone. todos según tengamos Especially those oportunidad in the house y of faith. especialmente a los de la familia de la fe. So he uses the word to talk about Entonces, él seasons. está hablando About de hablar de oportunidades y temporadas. In Ephesians 5:16, Entonces, en Efesios Paul is saying 5, that as you walk through 16 this fallen dice world, Pablo que mientras estás caminando aquí en el God mundo gives caído, you seasons. Dios va a darte temporadas, different estaciones, oportunidades And with each distintas. opportunity, Y con cada oportunidad, He gives you a Él va a dar responsibility una responsabilidad to do something with para that hacer opportunity. algo con la oportunidad What que is han that? recibido, que you es are to make the best debe use aprovechar of el each tiempo y opportunity. hacer el mejor uso de cada other words, God oportunidad. says, En take otras hold palabras, Dios está of diciendo, the opportunity tenemos que agarrar las oportunidades y usar opportunities las the way oportunidades God intends. para en la manera que Dios entiende, Now, the phrase making the en la best manera que use Dios has the tiene idea of por su buying intención. something Entonces, back. la manera de hacer bien, aprovechar, actually indicates tiene purchasing la, something usa una manera de that at one como, time como was lost. comprar de vuelta. Es con la idea de comprar algo You que can en algún picture in your tiempo fue mind perdido. Puede imaginar en tu intentionally mente, stepping in intencionalmente, and making an investment haciendo una buy inversión that opportunity a back. comprar la oportunidad To otra vez, restore that para opportunity restaurar la to its oportunidad proper use. a su uso correcto. Now, in the first century, Entonces, en el primer it siglo was an agrarian fue culture, una cultura agrario and the world y revolved el around mundo está seasons. girando alrededor de las temporadas o Everyone estaciones del año. their seasons Todos for entendieron que fueron there estaciones were para seasons sembrar for harvesting. y estaciones para cosechar. Farmers in this area Los que son sembradores en este that if they are lugar, going to en esta have a corn región, harvest, entienden que si van a cosechar
también el That maíz, planting season que deben, It's not the time to go que fishing. en el tiempo para sembrar no es el tiempo para ir There a is a tight pescar. window for Hay planting. una ventana muy cerrada And if you miss que that debemos window, sembrar, y si You won't pierde have harvest. esta ventana no va a tener una cosecha. So when the season Entonces to plant cuando la estación para farmer sembrar llega, grabs that opportunity. el sembrador va a agarrar la Invests oportunidad his time e invertir and his su money tiempo y and su his dinero energy y su into energía getting the seed en el into the propósito de ground meter la before it's semilla too late. en la tierra antes que se pase este tiempo. And that's what Paul's Es saying. lo que Pablo está You diciendo need to aquí. take advantage Que of the tienes que seasons that God aprovechar gives de you. las estaciones o temporadas You que need to Dios te da. intentionally invest in them. Intencionalmente invertir en And ellos. then use Y those después opportunities usar las for oportunidades what God para lo que intends. Dios tiene la intención. So intentionally Entonces, intencionalmente y con propósito y sacrificialmente invertir en cada So that you make the oportunidad absolute para best que use of it. puedes usar absolutamente mejor, So de manera practically, mejor cada what kinds oportunidad. of things might this Entonces, include? prácticamente, ¿cuáles tipos de cosas puede incluir? Do you ever go through seasons of hardship? No pasa a veces por temporadas de Seasons of dificultades, temporadas de sufrimiento, Seasons of difficulty? dificultades y tribulaciones. Do you? ¿Sí? ¿Sí pasa por tiempos así? Or just me? ¿O solamente yo? No. No. If you're going to go Si through some vas a physical struggle, pasar por algún Or through a season batalla of física deep pain. o una temporada de dolor profundo, that season esta temporada becomes your opportunity se hace tu oportunidad to use para suffering usarla or diferentemente, de or usar el difficulty sufrimiento, de usar las the way that God dificultades intends. en una manera que entiende Dios, en una manera que en línea con la intención So how de do you Dios. respond Entonces to la it? pregunta es, ¿cómo respondemos a las temporadas Do you así? waste it? ¿Vas a desperderlas? Do you spend that season ¿Vas complaining, a pasar esta temporada quejando? whining like the Israelites in the wilderness? Quejando como los israelitas ahí en el tiempo del desierto? Or ¿O do you intentionally use that difficulty estás aprovechando as intencionalmente an la opportunity to glorify dificultad God como una oportunidad para glorificar a and to Dios reflect y Jesus reflejar a Christ to Jesucristo the people a around las you? personas a tu alrededor? Some of the best Algunas opportunities de that las we have mejores to share the oportunidades que gospel tenemos para compartir el Evangelio happen in a context empieza en el contexto where we are donde going through nosotros hardship estamos pasando por or dificultades adversity y or adversidad sickness. o enfermedad. Think about the Piensa season de of la parenting. temporada de ser padre con hijos en casa. The time that we have to El parent tiempo our que children tenemos para criar nuestros hijos is a short es, season. es una temporada relativamente corto. They are under our care Están bajo nuestro for cuidado a very short por time. un tiempo muy corto. I have children that have Yo been tengo out of my hijos house, que ya tienen tiempo afuera de mi out from casa, underneath my instruction, afuera de estar bajo mi instrucción, much longer than they were mucho in más my care. tiempo que ellos estaban bajo mi cuidado. So what are you doing as a Entonces, ¿qué parent? estás haciendo como padre y With that madre season. con esta temporada? Are you intentionally Estás investing siendo intencionales en Raise your children up in the invertir discipline en and las vidas de instruction of sus the hijos Lord? para criarlos en la disciplina y instrucción, Are you making instrucción del Señor. sacrifices to be Estás with your haciendo children? sacrificios para estar con tus Are you hijos. seeking to model Estás Christ buscando to your las children? oportunidades de ser un modelo de Cristo ante tus Are you hijos. attempting to Estás teach them intentando and enseñarles consistently correct y en them? una manera consistente corregirlas. Or O are you wasting that estás opportunity? desperdiendo este tiempo, esta To do what you wanna oportunidad, porque quieres hacer lo que tú quieres Wasting it hacer, on yourself. desperdiendo este tiempo para gastar en ti mismo. Consider the Considerar las opportunities oportunidades serving in the body. de servir en el cuerpo de Cristo. When needs come up Cuando hay within the necesidades church, que levantan dentro de la iglesia, it becomes your es- opportunity. se hacen tu It oportunidad, becomes a season una temporada to minister to para those mí, needs. para tener un ministerio, para cuidar otros con las necesidades. So how are you Entonces, investing in ¿cómo your church? estás invirtiendo en tu vida, en tu iglesia? Are you utilizing your ¿Estás spiritual gifts to utilizando benefit the tus body?
dones espirituales para beneficiar el cuerpo? Are you making the ¿Estás best use of what haciendo God has el given to mejor you uso de lo que Dios te ha so dado that you can bless para que puedas bendecir and build up y edificar and strengthen the body y of Christ? fortalecer el cuerpo de Cristo? Think about the Piensen opportunity sobre to la steward your oportunidad a resources. ser un mayordomo sobre tus recursos. What kind of treasure are you ¿Cuál laying tipo up de in heaven? tesoro estás invirtiendo en los cielos? Are you redeeming the ¿Estás opportunity to invest in redimiendo la God's oportunidad de purposes? invertir en los propósitos de Dios? Consider the seasons Considerar las that you have to temporadas share que the tú tienes gospel. para compartir el Evangelio. Are you cultivating relationships ¿Estás with cultivando unbelievers relaciones con and incrédulos offering them the y, good news y of the gospel? ofreciendo a ellos las buenas noticias del Evangelio? Paul says we need to Pablo make dice que the debemos best use estar of every haciendo el opportunity. mejor uso de cada oportunidad. This is the reason Esta es la why razón we porque resist going with the flow. debemos resistir de This is pasar why por el we are flujo de la vida del decisively mundo. biblical in Eso what we do. es donde debemos ser decisivamente bíblica en This lo is que the estamos reason we haciendo. refuse to Esa es la curse razón life. que estamos rechazando, para negarse a desliarse por la vida. Esa es la razón que estamos empujándonos adelante por el llamado de Dios This is the reason en we nuestra vida. Y resist por esta following razón the estamos path of least resistiendo de seguir por la senda de menos resistencia. This is why we're Esa es la tenacious manera, to la persevere razón que estamos through any persiguiendo obstacle we con fuerza por medio de cualquier obstáculo que Brothers Dios and permite sisters, estar en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, You and I tú y yo have a tenemos responsibility una responsabilidad to live a intentionally vivir and intencionalmente invest our y lives invertir nuestras and vidas, invest our y time invertir nuestro tiempo, invest y our invertir resources nuestros recursos in the specific en seasons las diferentes the opportunities temporadas específicas y that God gives oportunidades que Dios nos da. But that's not all. Pero esto no es todo. Paul says there's a practical reason. to También live Pablo intentionally. dice que hay una razón práctica para vivir So intencionalmente. why are we to make the Entonces, best use of every ¿por qué opportunity? debemos hacer el mejor uso de cada Why oportunidad? is it so ¿Por important? qué es tan importante? Notice Paul Nota lo says, que dice Pablo. because the days are evil. Porque los días son malos. Every opportunity, Cada oportunidad, every season cada temporada occurs within a context va a ocurrir entre un contexto that is characterized que es caracterizada by evil. por la maldad. Now, something that is evil Algo que es malo is corrupt. es corrupto. And Paul Y says Pablo that está the diciendo que days los are evil días son malos because they've been corrupted. porque han sido corruptidos. In other words, we live in a Entonces, en otras fallen palabras, world. vivimos en un A mundo world that's caído, un so mundo que affected by ha sin sido tan afectado por el that what pecado fills que its lo days que rellena sus días is corrupt to the es core. corrupto hasta el centro. It's corrupt to the core. Corrupto hasta el centro. So as you think about Entonces, this mientras world, está pensando en este mundo, Paul says the Pablo days dice que los have días been corrupted. han sido corruptidos. This is why Paul said in Por Ephesians eso Pablo 6 decía en Efesios that 6 we're to take up the armor of God que debemos tomar la so we can withstand armadura de Dios para que in podamos the resistir, evil day. para que podamos estar parados en el día malo. Galatians 1:14 Gálatas 1:14 describes describe this present age. esta edad presente as evil. como malo. Jesus said in John Jesús 7 decía en Juan 7 that the works que of the las world are obras evil. del mundo son malos. John 1:15 Juan 1:15 Satan is called Satanás the evil está one. llamado el maligno. And in 1 Y John en 1 de 5 Juan 5 says that the whole world dice que todo el lies in the mundo power está of the ahí evil bajo el poder del maligno. But listen, Pero brothers and escuchen, sisters, mis hermanos y hermanas, this is the context esto es el contexto in which God en has donde, placed us en donde Dios live nos our ha dado para vivir nuestras reflect vidas, Jesus Christ, para reflejar a Jesucristo and to make a difference y in the para world. hacer una diferencia en el mundo. We are to walk in wisdom Debemos caminar en sabiduría, in an evil age, aún en una edad filled malo, with evil people. llenado de personas, dominated by the gente evil mala, dominado por el maligno. What this implies Lo que implica
is that as we es walk, que mientras estamos caminando in this world, en el mundo, we will continually debemos continuamente encounter opposition. encontrar oposiciones, But we have a pero responsibility tenemos una responsabilidad de redimir, liberar y usar cada oportunidad por Dios and His y purposes. sus propósitos. This is the reason Esto es la razón we are to look que carefully at how we debemos walk. tener cuidado a cómo estamos caminando. We are to take the Debemos opportunities that God aprovechar gives. las oportunidades que Dios nos Use da them in the best para possible way usarlos for God and His en glory la manera más, in this evil day. en la manera mejor que podemos usar aún entre este día malo. So what does walking in wisdom Entonces, look like? ¿cómo se ve caminando en sabiduría? First, it Primeramente, involves living distinctively. viviendo We're to look distintivamente. carefully at how we walk. Debemos evaluar cómo Not estamos as caminando, unwise, no como but as los wise. insensatos, pero como sabios. Segundo, It involves living intentionally. involucra viviendo We're to make intencionalmente. the best use of the Debemos time. hacer el mejor uso del tiempo porque los días son malos. And as we come to verse Y ahora, 17, mientras estamos llegando a versículo We see a third 17, podemos ver un tercer that walking in wisdom propósito, involves. un tercer cosa que caminando en sabiduría involucra. It involves living purposefully. Involucra viviendo con propósito. Listen to verse 17. Escuche lo que dice versículo 17. Therefore, do not be Así foolish, pues no sean necios, but understand sino what the will of the entienden Lord cuál is. es la voluntad del Señor. Now there's two things Y in ahora hay this verse dos cosas about aquí en el living versículo purpose. acerca de viviendo con propósito. First, there's a serious warning Primeramente hay that we una are to heed. advertencia seria que debemos prestar atención. Paul says, therefore, do not be Pablo foolish. dice, así pues no sean necios. The word therefore La indicates that frase así pues, because God gives you está diciendo, opportunities to redeem, por la razón que Dios You must nos ha not be dado foolish, oportunidades para squander those redimir, opportunities. no debemos ser necios y desperder las what oportunidades. fools do. Eso es lo que hacen los necios. fools ignore the Los truth. necios ignoran la verdad. Fools do the Los same necios foolish thing están over and haciendo over la again. misma cosa necia una que otra vez. A fool is like Un the necio dog es in Proverbs como 26:11. el perro en Proverbios He repeats his folly 26:11 que and returns to eat the regresa vomit that made a him comer el mismo vómito que le hace enfermo en el Paul says, "Don't be principio. like that. Y Pablo dice que no debemos ser como ellos. Don't be foolish. No ser necios. Don't despise the wisdom you have as those who are wise. No revelar contra la Belong to sabiduría que se ha dado So como don't be los que deben foolish ser and live sabios. for Tú, yourself. tú eres propiedad, tú eres Instead, parte de live for Cristo. Christ and Entonces, His purposes. no sé un necio. En lugar de ser necio, vive por Cristo y su You propósito. see, an unbeliever Uno doesn't que have no any es purpose other creyente than living for no himself. tiene ningún propósito aparte de vivir por sí mismo. unbeliever follows Un his own incrédulo sigue su propio corazón. unbeliever Un lives according incrédulo to the vive flesh. de acuerdo con sus deseos If de la it feels carne. good, that's Si what an siente unbeliever bien, does. un incrédulo va a hacerlo. Paul says that's Y foolish. Pablo dice, es necio. That's not who you Este are. no es como, este Don't no es quien waste eres. your life. Entonces no debes Don't just go with the desperdiar flow. tu vida, no siga Don't con el flujo, squander the no, seasons that no, God no gives. desesperar las temporadas que Dios te ha dado. That's a serious warning. Esa es una advertencia seria. We must heed. Debemos dar atención. notice there's a Pero spiritual nota, hay otra exhortation cosa, una exhortación that we must espiritual follow. que debemos seguir. Instead of being foolish, En lugar de ser Paul says there's something we necios, must do. hay algo que debemos hacer. What is that? ¿Qué es? He says, but Él understand what the dice, will of the Lord is. debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Now the question is La this. pregunta es, What is the will of the Lord? ¿qué es la Paul telling us to voluntad de understand. Dios que Pablo está hablando aquí en este versículo? There's at least two aspects to the will of Solamente God. hay por lo menos dos aspectos de la voluntad de The Dios. first refers to Primeramente the things refiere that God a las decrees cosas que Dios ha declarado that are going to happen. que van a pasar. So you understand that since God Entonces is entiende sovereign, como Dios es soberano. He has decreed everything Él that ha happens in the world. declarado todo lo que va a pasar en el mundo. What this means is Entonces that lo que significa es que God has decreed what will happen Dios ha tomorrow. decretado lo que va a pasar mañana. But do you know what's going to happen tomorrow? Pero ¿tú sabes lo que va a pasar mañana? I don't know what's going to Yo happen no tomorrow. sé qué va a pasar mañana. That's God's secret Esto will. es la voluntad secreto de Dios. Do you know when Jesus is going to ¿Sabes return? cuándo Jesucristo va a regresar por su pueblo?
We can't know No when Jesus podemos is gonna conocer return. cuando Jesús va a regresar. They fall in the realm of God's Se secret will queda and dentro decree. de la realma de la voluntad decretada secreta de So Paul Dios. can't mean that we're Entonces Pablo understanding no God's will in puede this estar sense. diciendo que vamos a entender la voluntad de Dios en este sentido. James 4 says we do Santiago not know what 4 tomorrow will dice que bring. no sabemos lo que viene mañana. And so we ought to say, if the Entonces Lord debemos wills, decir, we si will Dios live or do this or quiere, that. vamos a hacer esta cosa o otra cosa. Did you know that Paul himself ¿Sabía never que Pablo presumed mismo to know nunca está God's presumiendo secret a will and conocer decree? la voluntad secreta decretada por When the Dios? Jews in Cuando los Ephesus asked judíos Paul en to stay with Éfeso them, pidieron que Pablo He quede said in con Acts ellos, 18, él decía en Hechos I will return to you 18, yo voy a regresar if God wills. si Dios quiere. so we can't Entonces no know podemos what conocer God keeps lo secret. que Dios toma en secreto. But Pero there is an aspect of hay God's un will that aspecto we de can la know voluntad de Dios que podamos conocer and that we must y que understand. debemos entender. These are the things that God has Esas son las revealed in cosas His que Word. Dios ha revelado por su palabra. Deuteronomy 29:29 Deuteronomio says, 29 dice, the secret las things cosas belong to the secretas Lord, our pertenecen God. del Señor nuestro Dios. That's God's secret will and decree. Esto es la voluntad secreto de Dios. But Pero the things that are las revealed cosas reveladas belong to us and our nos children pertenecen forever. a nosotros y a nuestros hijos para Why? siempre. ¿Por qué? so that we may do all Para the que words of podamos His law. hacer todas las palabras So the de will la of God ley that de we are to Dios. understand Entonces, de la palabra, de la voluntad de Dios que debemos is the will that entender God has revealed in es His la Word. voluntad de Dios que Él ha revelado por medio de su palabra. In fact, Aún por hecho, in Paul's letter to the en Ephesians, la carta de Pablo a los Efesios, he has already said él ya what the will of God decía is. qué that es we la are to voluntad de understand. Dios que debemos entender. In chapter 1, verse En 9, capítulo 1, versículo 9, Paul said, God has Pablo made known decía, to us nos dio Dios a the conocer mystery of His el will, misterio de su voluntad, according to His según purpose, la which He buena set forth in intención que Christ. se propuso en Cristo. And what is the mystery of ¿Y His will cuál that He made es known? el misterio de su voluntad? Verse 10 Versículo says 10 dice that His plan for the fullness of time que su plan para el cumplimiento de los tiempos es reunir todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la In other tierra. words, En otras palabras, what's the will of God? ¿qué es la voluntad de Dios? The will of God La that has voluntad been de Dios que ha revealed sido revelada is that es God que Dios is saving está a people for Himself. salvando un pueblo para sí He's mismo. saving people Él from está among Jews salvando personas and desde el Gentiles pueblo judío, in desde this el pueblo evil day. gentil y está reuniendo en su propio In other pueblo. words, the En will of otras God palabras, that we la need to voluntad understand de Dios que debemos entender is that God is es building que His Dios church. está edificando su iglesia. He has determined to Él take ha His enemies determinado de tomar sus and enemigos make them His y friends. transformarlos de ser sus amigos. This is the will of Esto God es la we need to voluntad de Dios understand. que debemos entender. In chapter 1, En verse capítulo 5, 1, versículo 5, Paul wrote that God predestined us for Pablo adoption as describió que sons. Dios nos ha predestinado para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, de acuerdo con la intención de su He said in voluntad. verse 11 Él decía en versículo that we have 11 been predestined que according hemos to the sido purpose predestinados of Him. según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. So look this way for a minute. Entonces, mire aquí por un momento. This is what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, don't be foolish. no sean necios. Don't waste your life No living for despierda yourself. tu vida viviendo por sí You have a mismo. greater Va a God-given tener, purpose. va a tener un propósito dado por Dios. So understand Entonces, that God's will entiende in que la this voluntad evil de day Dios en este día malo is to save a es people para for salvar Himself, un pueblo por sí mismo, Jews and judíos y Gentiles, gentiles, and bring them y together as unirlas en one un body solo cuerpo in His church. en su iglesia. And Paul is saying Y that Pablo está you need to diciendo que understand this necesita entender eso, because it has porque massive va a tener implications for how you implicaciones live your masivas life. por la manera que vives tu vida. It impacts E what impacta you do on lo a que day-to-day haces basis. en una manera día tras día. It impacts what you do Impacta with lo the que seasons and hace con las opportunities that temporadas God y gives you. oportunidades que Dios te ha dado. Listen, my friends. Escuchen, mis amigos, One day Jesus un will día return. Jesús va a regresar We will be with y Him. vamos a estar con Él. And every Y opportunity toda will
will be gone. oportunidad va a estar ya. You have unique Van a opportunities salir. now. Ahora tiene oportunidades únicas. Christ is En building este his momento church. Cristo está edificando And su he's doing it iglesia. through you. Él está He's haciéndola doing it through por me. medio de ti, por medio de mí. Christ is reflected Cristo in está how we handle reflejado suffering. en la manera que estamos haciendo las cosas. He's reflected in Él how we está care for reflejado en la children. manera que estamos criando nuestros hijos. He's reflected Él in está how reflejado en we la manera interact in our que marriage. interactuamos entre nuestros matrimonios. Christ is Él reflected está in how reflejado we en do our job. cómo estamos haciendo nuestros trabajos. We are to reflect Jesus Debemos in the reflejar a world. Jesús en el mundo. God's purpose El propósito de Dios is to use es de you usar a as ti one who has been como made alguien wise que ha sido to impact entrado the a world Cristo para impactar for His el glory. mundo para su gloria. So walking in Entonces, wisdom caminando en involves sabiduría, living involucra distinctively vivir de before una a manera watching world. distinta ante un mundo que está It mirando. involves living También intentionally involucra viviendo in an evil intencionalmente world. en un mundo malo. And it involves Y también living purposely involucra viviendo con propósito for a needy world. Para un mundo necesitado. So instead of being Entonces, en foolish lugar de ser necios, insensatos and living for y yourself, viviendo por sí mismo, make the most of every debe opportunity. hacer lo mejor de cada oportunidad, Engage in God's aprovechando purpose. el tiempo para involucrarse Be en alert to how lo you're que living Dios your está life. haciendo en sus obras, estar alerta de cómo Don't estás live viviendo as tu one who's vida, unwise. no vivir como un necio, Live like who you are. vivir como tú eres, en Be Cristo. different from the world. Ser diferente So que that el your mundo, life para que tu shines vida pueda in the brillar darkness. entre la oscuridad. You see, in this evil day, Aún en este día malo, you and I are given tú y yo opportunities estamos recibiendo oportunidades liberate para what the vivir, world para liberar lo que and use el those mundo opportunities entiende for God como and His malo, glory. por cosas malas, por propósitos malos. Usa tus oportunidades para la gloria de So what is Dios. God doing in Entonces, the world? ¿qué está haciendo Dios en el mundo? He's building His Él church. está edificando su iglesia. He's erecting a Él holy está temple of the Lord. edificando un templo santo para su He's calling gloria. out a bride Él está for llamando himself. una novia para sí mismo. He's Él redeeming está the people for His redimiendo a la name. gente para su nombre. And what's amazing? Y lo que es asombroso He wants you and me es que Él quiere tú y yo to be a part de of ser that. parte de este plan. So my friends, Entonces, mis amigos, walk in wisdom. caminen en Make the best sabiduría. Hacer every opportunity. lo mejor de cada oportunidad Live y vivir con propósito for Jesus Christ por Jesucristo in this mismo world. en este mundo. And one day when we're Y before un God, día cuando estamos ante el trono de Dios, everything that God todo did lo que through us Dios hizo por medio de will nosotros be given back va a to Him ser regalado otra vez a Él for His glory. para su gloria. Praise God. Gloria a Dios. Let's pray.